Danielle Givens no nació rodeada de oportunidades. Nació en la parte olvidada de una ciudad brillante, donde las calles se llenaban más de promesas rotas que de esperanzas reales. Su madre trabajaba en 2 empleos, y aún así, muchas noches la cena era solo silencio y agua. Su padre se fue cuando ella tenía 5 años. La vida nunca fue fácil. Ni siquiera justa. Desde pequeña, Danielle entendió algo: si quería algo distinto, tendría que construirlo con sus propias manos. En la escuela, no tenía los mejores libros, ni la mejor ropa, ni las mejores notas, pero sí tenía algo que no se podía comprar: hambre de futuro. Esa hambre que te hace leer en la oscuridad, porque la luz se cortó, pero tu sueño no. Esa hambre que te hace estudiar cuando todos duermen, ahorrar mientras otros gastan, callar cuando se burlan y seguir avanzando cuando todo dice que no. Con el tiempo, esa niña se convirtió en una joven brillante. Se ganó una beca en una universidad donde era la única mujer negra en su clase. No fue fácil. Las miradas, los comentarios, las dudas disfrazadas de curiosidad: ¿tú estudias ingeniería? ¿Vienes de qué zona? Estás aquí por cuota, ¿verdad? Pero ella nunca discutía. Porque estaba demasiado ocupada siendo mejor que ellos. Terminó la carrera con honores. Trabajó para gigantes tecnológicos, pero pronto se dio cuenta de algo: su verdadero potencial no podía crecer en un lugar donde su voz siempre sería la última en escucharse. Así que renunció. Y con los pocos ahorros que tenía, fundó su propia empresa tecnológica, en su pequeño apartamento, con una laptop prestada y una convicción inquebrantable. Pasaron años. Deudas. Noches sin dormir. Fracasos. Pero también llegaron los logros. Inversionistas. Reconocimientos. Resultados. Danielle se volvió referente. Un nombre que sonaba con fuerza en las conferencias, en los foros, en las grandes mesas. Una mujer negra, CEO de una empresa de tecnología valorada en millones. En un mundo donde eso todavía suena como excepción. Y entonces, llegó la llamada. Una de las familias más ricas del sector quería fusionarse con su compañía. Una oportunidad de oro. Una cifra que sonaba a victoria: $500 millones. Lo que Danielle no sabía era que ese trato no era el verdadero desafío. Era solo el escenario. El verdadero reto estaba por empezar. Danielle Givens no creía en la suerte. Creía en el trabajo. En las madrugadas sin recompensa inmediata. En los errores que duelen, pero enseñan. En las puertas que se cierran, solo para forzarte a construir las tuyas. En las semanas previas al encuentro con la familia Whitmore, los gigantes detrás de una de las fortunas tecnológicas más antiguas del país, Danielle no dormía mucho. No por nervios. No por inseguridad. Sino porque lo entendía: ese momento no era solo una reunión de negocios. Era simbólico. Histórico. Peligroso. Ella sabía lo que estaba en juego. No era solo su empresa. Era lo que representaba: una mujer negra que no pedía permiso, que no sonreía para agradar, que no negociaba su voz. Una mujer que llegaba a esa sala no como subordinada ni como adorno de inclusión, sino como igual. Y eso a veces asusta más que una amenaza. Danielle pasaba horas repasando cada cláusula del acuerdo. No dejaba detalle suelto. Pero más allá del lenguaje legal, lo que más le preocupaba era algo que no estaba escrito: la dinámica invisible del poder. Sabía que al sentarse en esa mesa no todos la mirarían con respeto. Algunos la verían como una anomalía. Una excepción tolerada. Alguien a quien debían aceptar, pero nunca admirar. Y aún así, iba a ir. Antes del viaje, se detuvo frente al espejo de su oficina. Llevaba un traje blanco, minimalista, elegante. Lo había elegido con intención. No quería parecer que imitaba a nadie. No necesitaba camuflaje. Quería que la vieran como ella es. Con su tono de piel, con su historia a cuestas, con su postura firme y su mirada clara. Miró su reflejo y pensó en su madre. En esas veces que la abrazaba después de un mal día, diciéndole: no necesitas caerle bien a todos, solo tienes que respetarte tú. Pensó en sus mentores,
en su comunidad, en las niñas que la seguían en redes y que soñaban con llegar tan lejos como ella. No podía fallarles. No por el dinero, sino por el mensaje. Para Daniele, ese trato no era su salvación. Su empresa ya era rentable, ya tenía opciones. Pero aceptarlo significaba escalar. Significaba recursos para expandirse a nivel global, contratar a más mujeres, abrir centros de formación en barrios como en el que ella creció. Tenía un plan claro. Con propósito. Con visión. Y aunque muchos decían que ella era ambiciosa, en realidad era estratégica. No soñaba con ser rica. Soñaba con dejar legado. Días antes del encuentro, habló con su equipo más cercano. Los miró a los ojos y les dijo: «No quiero que pensemos como si fuéramos los invitados a esta fusión. No somos los afortunados de estar aquí. Somos la pieza clave. Si alguien no lo ve, no es nuestro problema. Nosotros sí sabemos lo que valemos». Daniele no era ingenua. Sabía que el racismo no siempre grita. A veces sonríe. A veces te ofrece champán. A veces te llama excepcional para recordarte que no deberías estar allí. Pero también sabía que ella no necesitaba permiso para ocupar ese lugar. No necesitaba permiso para brillar. Así que cerró su laptop. Se puso su abrigo blanco. Respiró hondo. Y con la serenidad de quien ha caído muchas veces pero nunca se ha rendido, salió a cerrar el trato de su vida, o a hacer algo aún más valiente. El gran día había llegado. Daniele Gibbons entró al imponente edificio de la familia Whitmore, el corazón del poder financiero en el mundo tecnológico. Un rascacielos de cristal y acero que parecía desafiar al cielo mismo, símbolo de un imperio construido a lo largo de generaciones. Antes de la reunión, la identidad de Daniele fue reducida a un nombre en un correo electrónico, un título en un documento, pero no a la persona completa que ella era. Los multimillonarios y sus asesores la conocían solo como la representante, un rostro más en la sala. No sabían que, detrás de esa figura que caminaba hacia ellos, estaba la CEO, la fundadora, la mente maestra que había construido la empresa que ahora querían comprar. Daniele lo sabía. No buscaba esconderlo ni llamar la atención. Era la verdad, y estaba lista para defenderla. Pero ese día, la verdad parecía pequeña, invisible para muchos en esa sala llena de opulencia. Cuando fue presentada, los multimillonarios la miraron con indiferencia, como si fuera un simple trámite más. Las palabras eran corteses, educadas, pero carentes de auténtico respeto. Sonrisas frías, saludos protocolarios, miradas que evitaban el contacto visual profundo. Mientras Daniele exponía su visión, los planes y las proyecciones financieras, sentía como el peso de la ignorancia y la subestimación llenaba el aire. No solo de parte de los multimillonarios, sino también de otros asistentes, personas que sabían quién era en realidad, pero que no dudaban en reírse a sus espaldas. En una esquina apartada de la sala, dos hombres vestidos con trajes caros intercambiaban sonrisas sarcásticas. Sus risas eran contenidas, pero Daniele las escuchaba claras en su mente, como un eco doloroso. ¿Esa es la CEO? Parece más una asistente. No me sorprendería que solo la hayan puesto de cara para aparentar diversidad. Ellos no sabían que Daniele era la verdadera jefa, la que controlaba cada cifra, cada decisión, cada paso que su empresa daba. Creían que ella solo era una máscara, un adorno para un trato que, en su mente, ya estaba decidido. Pero Daniele no podía ignorar lo que escuchaba ni lo que sentía. La burla silenciosa, la minimización disfrazada de cortesía, la exclusión sutil, pero constante. Sin embargo, su rostro permanecía firme, sereno, impenetrable. Por fuera, la calma de una líder, por dentro, el fuego de quien sabe que ha llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Las palabras seguían, las cifras se presentaban, pero el respeto real no estaba en la sala. Y eso dolía más que cualquier rechazo. Cuando llegó el momento de la firma, Daniele sintió que no podía traicionar todo lo que había construido por un acuerdo que la colocaba en segundo plano, un acuerdo donde el precio era su dignidad. Entonces, con voz clara, sin titubeos, declaró: «No firmaré este acuerdo». El silencio fue absoluto.
Miradas desconcertadas, algunos rostros pálidos. Los multimillonarios no entendían. Para ellos, era solo una representante más que estaba poniendo trabas. Pero para Daniele, era un acto de valentía. Un acto de amor propio. Se levantó, recogió sus cosas, y con la cabeza en alto, salió de esa sala. Sabía que esa decisión cambiaría el rumbo de su empresa, y de su vida. Porque a veces, el verdadero poder no está en el dinero ni en las firmas. Está en mantener la dignidad cuando te intentan arrebatarla. En no vender tu alma, ni siquiera por 500 millones. Y en ese momento, Daniele se convirtió en algo más que un aceo. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que la voz de quien ha luchado toda su vida no se puede silenciar. Después de salir de aquella sala imponente, el mundo de Daniele Givens pareció detenerse por un instante, aunque su corazón latía a 1000 por hora. No por miedo, ni por arrepentimiento, sino por una mezcla compleja de liberación y desafío. Esa decisión, de no firmar el acuerdo, había sido un punto de inflexión que resonaría mucho más allá de esa jornada. Pero en ese momento, la calma exterior que mostró no reflejaba la tormenta interna que enfrentaba. Caminó por los pasillos de aquel edificio que simbolizaba tanto poder, observando las paredes decoradas con obras de arte y retratos de figuras históricas que, a ella, ahora le parecían lejanas. No era un lugar para ella, ni para muchas personas que, como ella, habían construido imperios sin un apellido famoso ni un linaje adinerado. En la soledad de su auto, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies, las emociones afloraron. Había tristeza, sí, por el peso del rechazo no solo profesional, sino personal. Porque a veces, el desprecio silencioso duele más que un rechazo abierto. Pero también había orgullo. Orgullo por haberse mantenido fiel a sus valores cuando el mundo le pedía que los abandonara por conveniencia. Por no haberse vendido, por no haberse perdido en una negociación que le habría quitado la voz. Daniele recordó todos los años de lucha. Los sacrificios que nadie veía, las noches sin dormir, las puertas cerradas con desprecio, los prejuicios enfrentados con coraje, las lágrimas que derramó en la soledad. Y supo que ese momento, por doloroso que fuera, era solo una etapa más en su camino. Pero las consecuencias no tardaron en llegar. Al día siguiente, las noticias de la fallida negociación corrieron como pólvora en los círculos financieros. Algunos la criticaron, tachándola de obstinada e irresponsable. Otros, en voz baja, la admiraron por su integridad. Pero en lo profundo, Daniele sabía que el juicio más importante era el suyo propio. Su equipo la esperaba con nerviosismo. Algunos temían por el futuro de la empresa, otros le mostraban un apoyo incondicional. Daniele los miró, con esa mezcla de determinación y humanidad que la definía, y les dijo: «No nos definimos por un trato fallido. Nos definimos por cómo nos levantamos y por el impacto que queremos dejar. Vamos a seguir adelante, más fuertes y unidos». Fue entonces cuando comenzó una nueva etapa. Daniele no solo lideró la empresa, sino que se convirtió en una voz para quienes luchaban contra la exclusión en el mundo corporativo. Empezó a dar charlas, a participar en foros, a compartir su historia. Su valentía inspiró a muchos, especialmente a jóvenes mujeres negras que veían en ella un faro de esperanza. La presión y el estrés eran inmensos, pero Daniele encontró fuerza en su comunidad, en sus raíces, en su propósito. Su visión se expandió. No se trataba solo de construir una empresa rentable, sino de transformar el sistema que tantas veces la había intentado derribar. Y mientras los Whitmore continuaban con sus negocios, quizás sin imaginar el impacto real de esa mujer que rechazó su oferta, Daniele crecía en otra dimensión, la del respeto auténtico, ganado no por el dinero, sino por la integridad. Sabía que el camino sería largo y que no todos la apoyarían. Pero también sabía que ningún éxito vale la pena si se pierde la dignidad en el proceso. Así, con cada día que pasaba, Daniele Givens no solo reconstruía su empresa, sino que también levantaba un legado que trascendería cifras y contratos. Un legado de coraje, de verdad y de justicia. Porque, a veces, el verdadero triunfo no está en lo que firmas en un papel, sino la fuerza que tienes para decir no cuando todo el mundo espera que digas sí.
Pasaron solo unos días desde que Danielle Gibbons salió de la sala de reuniones sin firmar el acuerdo millonario. Sin embargo, el silencio que siguió fue todo menos calmado. En los opulentos despachos de la familia Whitmore, las sonrisas arrogantes se tornaron en miradas de preocupación, finalmente, en nerviosismo palpable. Los multimillonarios, acostumbrados a salirse siempre con la suya, no podían entender cómo una mujer, a quien habían subestimado por completo, había puesto en jaque todo su plan. Las reuniones urgentes se multiplicaron. Los asistentes y consejeros económicos hablaban en tono grave y acelerado, evaluando las posibles pérdidas, las repercusiones mediáticas y el daño a su reputación. Los Whitmore nunca habían enfrentado un rechazo así, y mucho menos de alguien a quien ni siquiera reconocían como la verdadera líder de la empresa que pretendían comprar. Entonces, llegó la decisión: debían llamar a Danielle. No como una simple representante, sino a ella, la CEO que con una sola palabra había puesto en pausa su multimillonario proyecto. El teléfono de Danielle sonó una tarde cualquiera, cuando ella revisaba algunos informes en su oficina. La pantalla mostraba un número desconocido, pero la intuición le dijo que era importante. Con una mezcla de curiosidad y cautela, contestó. Al otro lado, la voz era firme, aunque cargada de tensión y un dejo de desesperación. Señora Gibbons, habla Harold Whitmore, el patriarca de la familia Whitmore. Quiero disculparme personalmente por lo ocurrido. No fue nuestra intención faltarle al respeto ni subestimar su posición. Danielle la escuchaba en silencio, dejando que hablara. Su voz mantenía la calma, pero por dentro la adrenalina corría. Harold continuó. Reconocemos que cometimos un error, uno que no refleja los valores que pretendemos representar. Sabemos que usted es la verdadera líder de su empresa y queremos arreglar esto. Queremos renegociar, con respeto y consideración real. Aquellas palabras, cargadas de arrepentimiento y necesidad, tenían un sabor agridulce para Danielle. Sabía que no se trataba solo de negocios, sino de poder, orgullo y reconocimiento. Respondió con firmeza. Señor Whitmore, respeto no se pide, se gana. No busco acuerdos que me obliguen a ceder mi voz ni mi integridad. Si quieren volver a hablar, deberán demostrar que están dispuestos a cambiar, no solo en palabras, sino en hechos. La conversación continuó, con ofertas, promesas y reconocimientos que reflejaban más que un simple deseo de cerrar un trato. Era una lección de humildad para los Whitmore. Para Danielle, esa llamada fue un recordatorio poderoso. De que, incluso en el mundo despiadado de los negocios, el respeto y la dignidad son monedas que no pueden ser compradas ni negociadas fácilmente. Después de colgar, miró por la ventana de su oficina. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero ella sentía que algo dentro de ella y su empresa había cambiado para siempre. No solo había retenido su poder, sino que había hecho temblar a quienes creían que podían ignorarla. Y sabía que esta batalla apenas comenzaba. Después de aquella llamada, Danielle Gibbons no volvió a ser la misma. Ya no era simplemente la CEO que había construido su empresa con sangre, sudor y lágrimas. Se había convertido en un símbolo viviente de resistencia, integridad y coraje. Pero lo que más impactaba era su convicción inquebrantable de que el éxito no se mide solo en cifras, contratos ni en la aprobación de quienes detentan el poder tradicional. El verdadero triunfo, aprendió Danielle, era mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo intentaba doblarla. Decidió, entonces, convertir aquel rechazo y la humillación inicial en un motor imparable. Su empresa se volvió un faro para miles de emprendedores y profesionales que, como ella, habían sido subestimados o invisibilizados por prejuicios. Empezó programas para apoyar a mujeres negras en tecnología, becas para jóvenes talentos y alianzas con organizaciones que luchaban contra la discriminación. En cada conferencia, en cada entrevista, Danielle contaba su historia no como una víctima, sino como una guerrera que se había levantado cuando la mayoría esperaba que se rindiera. Su voz resonaba fuerte y clara. No permitan que nadie les diga que no merecen estar en la mesa. El verdadero poder está en mantener la dignidad, en luchar por tus valores y en ser fiel a tu visión. Y la gente la escuchaba, porque en sus palabras veían reflejadas sus propias batallas y esperanzas. Mientras tanto, la familia Whitmore,
que había intentado comprar y minimizar su legado, veía cómo Daniele no solo recuperaba terreno, sino que crecía con una influencia que iba mucho más allá del dinero. Su integridad la había hecho ganar respeto en un mundo que parecía solo valorar cifras y títulos. Los multimillonarios tuvieron que aprender, a la fuerza, que no siempre se puede imponer el poder con billetes. Que hay líderes que no se venden, que no se doblegan y que transforman el juego con principios. Para Daniele, el mayor triunfo no fue la negociación perdida o ganada, sino la certeza de haber permanecido fiel a sí misma. De haber mostrado que una mujer negra, desde abajo, puede llegar a la cima sin renunciar a su esencia ni a su voz. Y en el silencio de su oficina, cuando las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, Daniele se permitía un momento para recordar todo el camino recorrido, las dudas, las lágrimas, las risas, las noches interminables y el amor por lo que hacía. Sabía que el futuro aún tendría desafíos, pero también sabía que ya nada podía detenerla. Porque ella no solo era una CEO. Era una inspiración. Un ejemplo de que, cuando eliges el respeto y la verdad por encima de todo, el poder verdadero es solo el comienzo. Y así, Daniele Givens escribió no solo la historia de su empresa, sino un legado que resonará por generaciones. Un legado de fuerza, dignidad y esperanza. Un legado que nos recuerda a todos que, en un mundo que a veces parece querer apagar nuestras voces, el coraje para decir no es, en realidad, el primer paso hacia la victoria más grande.